No, yo no lo entiendo. Quizás Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, nos lo puede explicar. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que no registra la realidad del presidente desde hace rato. Desde que decidió asumir y aceptar una candidatura a presidente, no registró sus propias limitaciones y acá estamos, ¿no? Acá estamos gobernados por nadie. En el medio estamos los argentinos. ¿Qué hay que hacer con la cuestión de la inflación? Hay que ¿La tener oposición puede hacer algo por esto? Desde el Congreso se puede hacer algo que es no permitir más gasto del que hay, controlar la inflación, controlar la inflación desde, me refiero a controlar el Banco Central, llamar al presidente del Banco Central en algún momento a que rinda cuentas a las comisiones que las tiene que rendir. Lo que pasa que no es fácil hacerlo desde el Congreso. Son algunos límites que tenemos que poner, algunos límites que vamos poniendo, pero si no hay programa económico no hay mucho que pueda hacerse desde ese lugar, ¿no? Acá quiero meter el dedo en la llaga. Vos fuiste uno de los más críticos cuando no se aprobó el presupuesto, ¿no? La Coalición Cívica sacó un comunicado muy duro donde decía la idea no era voltear el presupuesto. Ahora, el presupuesto te convalidaba un nivel de gasto que en definitiva se termina traduciendo en inflación. El presupuesto era una mentira absoluta. Nosotros lo que decíamos es a los presupuestos no se rechazan, se devuelven. Es como cuando uno le dice a alguien en un examen vuelva a marzo. Bueno, nosotros lo que queríamos era que vuelva a la comisión, que vuelvan a hacer un trabajo serio, por supuesto con muy baja expectativa de que eso vaya a pasar. Pero si chocamos, yo la escuché ayer a María Eugenia Vidal, fue muy gráfica. Dijo, vamos en ese auto del chico del video que se viralizó, si chocamos, chocamos. Bueno, si chocamos en algún momento, me imagino que alguien se va a hacer cargo y va a proponer un programa. Tal vez el propio presidente busca un ministro que le traiga un programa. Ahora, Juan, recién te preguntaba, Pablo, sobre el tema qué puede hacer la oposición con respecto a la inflación, ¿no? Y yo me estaba acordando, porque nosotros miramos poco a países que han salido de hiperinflaciones. Por ejemplo, el caso de Israel de hace muchísimos años, más de 30 años, cuando se habla del milagro israelí, ahí hubo obviamente un acuerdo entre oposición y oficialismo y hubo un rediseño institucional, en el sentido de que hay una oficina que está por fuera del Ministerio de Hacienda, conformada por jóvenes brillantes de las mejores universidades que controlan que el país no gaste más de lo que produce, ¿no? de lo que sale, le ingresa, claro, de lo que puede. Porque para ellos, ¿sabes qué? La inflación es sinónimo de Hitler, porque en un contexto inflacionario surgió una experiencia autoritaria y atroz como la de Hitler. ¿No puede hacer algo la oposición en este sentido? Ser más imaginativa en propuestas de este estilo. La oposición tiene hoy una dificultad. El hecho de que no haya presupuesto también le da más discrecionalidad al gobierno para gastar, para emitir. Lo que puede hacer, insisto, es controlar y tratar de evitar cualquier gasto superfluo de los que se le pide al Congreso que convalide o que vote o... En fin, sí, eso. Pero en campaña hubo una propuesta de la oposición. Con el Banco Central. Claro, de Martín Tetaz, ¿no? La reforma de la Carta Orgánica del Martín. Banco Central de la República Argentina, que creo que se reformó en el año 2011, y eso le dio discrecionalidad al Banco Central de la República Argentina para financiar el Tesoro, que se podría volver a reformar y ser una propuesta por parte de la oposición. Porque, Juan Manuel, cuando vos ves el déficit fiscal, es congruente con la inflación que tenemos. Es decir, desde el Congreso se puede trabajar eso, porque la discrecionalidad es absoluta. En diciembre se emitieron 485.000 millones de pesos, que todos los televidentes que nos por ahí estaban viendo, tenemos, lo van a ya que estamos, le pido a la producción si puede ir buscando los numeritos, si los tiene por ahí a mano, quizás aparezcan. ¿Cuántos eran por minuto? Eran como 60.000 pesos por segundo que se estaban emitiendo. Sí, una bestialidad, Pablo. Fue el récord. En esa reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que decís del año 2011-2012, directamente se modifica la misión del Banco Central, que es preservar el valor de la moneda. Totalmente. Se modifica la redacción para que sea intentar, no recuerdo las palabras exactas, intentar preservar el valor de la moneda. Es algo que el kirchnerismo lo tiene en su cabeza desde hace demasiado tiempo. Nosotros vamos a tener que terminar citando en algún momento a las autoridades del Banco Central, porque tienen obligación. Tenemos muchos temas para hablar de economía, porque porque la economía se cruza muchísimo con la política. Vamos a hablar de esto. Yo quiero dejarle este mensaje claro a la gente, seguramente muchos lo saben, pero cuanto más plata se emite, menos vale la plata que está en la calle, para decirlo rápidamente. Después hay un montón de condimentos técnicos, pero esto en su esencia es así y el gobierno está emitiendo muchísimo dinero desde hace bastante. No, y el diagnóstico de Alberto Fernández es que la emisión no genera inflación, lo dijo hoy, que había un montón de factores, incluso psicológicos. Esto es como si vos tenés un médico... Esto es delirante. Bueno, sí, pero por eso digo, de la multicausalidad, ¿viste? Vos tenés un médico que te diagnostica mal, difícilmente pueda curar tu enfermedad. Y esto es lo que yo escuché del presidente hoy. Dijo, no es una cuestión de emisión.
Lo dijo. Claro, bueno, pero hay un chiste de científicos, ¿no? Se reúnen unos científicos con una cucaracha y le van sacando patitas, ¿no? Le dicen cucaracha camine y cada vez con más dificultad. Cuando le sacan la última patita, le dicen cucaracha camine y dicen la cucaracha cuando se le sacan todas las patas se queda sorda. Es exactamente eso lo que digo, pero ni un chico de 6 años puede dudar que la emisión provoca inflación. No, y te voy a redoblar la apuesta. Imagínate que la emisión no sea el único motivo de la inflación. Bueno, empezá por algún lado, pero el gobierno no empezó por ese lugar. Quiero ahora sí compartir con vos, Juan Manuel, algo, ya tenemos los numeritos estos que para mí son elocuentes. La Argentina el año pasado emitió por segundo 62.000 pesos, más de 3 millones por minuto y por hora 223 millones de pesos. Es decir, imagínense, el número de arriba se acerca a los 2 billones de pesos. Es delirante. En media hora... bueno, son $300 por segundo, por ejemplo. Obviamente que nuestro salario va a valer cada vez menos y el poder de compra del billete va a ser menos si se echa todo el tiempo esta cantidad de dinero a la calle. Juan Manuel, el martes va Martín Guzmán, se junta con algunos dirigentes de la oposición. Sí, está programada una reunión, todavía no tenemos detalles. ¿Dónde es la reunión? En el Congreso de la Nación, tengo entendido, sería con Juntos por el Cambio. Nosotros creemos que el ministro tiene que hacer algo más amplio, que el problema de la deuda externa, lamentablemente, es de toda la Argentina, de todo el Estado argentino, de los gobiernos que pasaron, de los que vendrán, y que no podemos dejar sin información al resto de los bloques de la oposición. Así que desde los liberales, la izquierda, el peronismo de centro, los gobernadores, los representantes de provincias gobernadas por partidos provinciales, todos deberíamos escuchar, e incluso la sociedad, ¿no? Una presentación, espero, mejor de la que le hizo a los gobernadores del No, la PJ. nada misma, la no noticia. Ojalá Ahora... venga a contar algo y después si cuenta algo, si cuenta algún programa puede haber algún tipo de diálogo, pero... Ahora vamos a hablar de eso. Larreta ahí. Laura, vos querías escuchar a Alberto Fernández, a Sí. ver qué decía. Bueno, lo tenemos, Sí, sí. Alberto Fernández. Gracias al esfuerzo de los ministros, gracias Roberto por tu enorme trabajo. Y disfrutemos de que espero que empecemos hoy un camino. Ya tuvimos un mes de diciembre con una inflación más baja que el diciembre del año anterior. Esperemos que esta senda descendiente de la inflación se sostenga y eso depende de todos y de todas. Yo si lo veo 10 veces no lo creo. No se compren libros de ciencia ficción, basta con ver las noticias en la Argentina. ¿Dónde está bajando la inflación? Eso depende principalmente del gobierno. Depende de la emisión que haga el Banco Central, depende de tener un programa de gobierno y depende de tener un líder. ¿Qué país está viendo Alberto la Fernández? Lo digo con respeto a Alberto interpretación, Fernández, pero... Depende de todos, dice. Primero depende de él. Que no nos haga cargo ni a la sociedad ni a la oposición de cosas que primero tiene que por lo menos decirnos para dónde va para que lo podamos debatir, pero estamos hablando sobre la nada misma, sobre el vamos viendo, sobre el lo atamos con alambre, sobre no se sabe qué. No, pero Hay que hacerlo enojar a Juan Manuel, es No, difícil. pero él lo sabe, el presidente lo sabe perfectamente y de hecho lo dijo antes de ser presidente y antes de que la vicepresidenta actual lo ungiera como candidato. Él decía, si quieren bajar la inflación, fíjense en la emisión. Lo decía él. Que vuelva el Alberto Fernández de 2015, en todo caso, de 2016. Realmente así va a ser muy difícil. Elisa Carrió fue una de las autoras intelectuales de lo que va a ocurrir el martes, porque en realidad el gobierno quiso llevar a la oposición a casa de gobierno, la oposición no quiso porque temen, esto no sé si lo va a decir Juan Manuel López, lo digo yo, temen el abrazo del oso que ocurrió con el acuerdo cívico y social, ¿se acuerdan? Que se fagocitó una fuerza política justamente por sacarse una foto en Casa Rosada. ¿Es más o menos como lo estoy diciendo? Es así. Sí, por supuesto, hay que Me tener asusté cuidado cuando con levantó este la mano, gobierno. Juan. Hay derecho a desconfiar de este gobierno. Nosotros tenemos, les diría, no derecho, obligación de desconfiar de este gobierno. Por supuesto vamos a estar para un diálogo, si es un diálogo sincero y si es un diálogo público, digo, si es un diálogo institucional. Yo no estoy de acuerdo con el formato que todavía no está claro de la reunión que se propone para el martes. Para mí, en febrero de 2020, Guzmán, que estaba renegociando con los acreedores privados, fue al recinto del Congreso y hizo una exposición adelante de todos. Una exposición donde no dejó fuera a nadie, ni a la opinión pública, al periodismo, a la sociedad. Hace poco hubo otra reunión con los laboratorios que fue de presidentes de bloques, si queremos acotarlo, pero fue transmitida, fue pública y fue con todos los
bloques, desde la izquierda a, en ese momento no había liberales, pero a todas las representaciones políticas. Yo espero que esta reunión tenga un grado de institucionalidad alto, porque la verdad que es lo que una está foto diciendo nada más no Carrió, sé si sirve. ¿no? Lo que dice Sí. Lilita, bueno, ¿por qué a nosotros solamente si la deuda es de todos? Hace un poco Y si de tiene que ruido, pasar por ¿no? el Congreso y la tenemos que votar Claro, todos los bloques. ¿Por qué solo Juntos por el Cambio? No sé. Bueno, la inflación es un problema fundamental en la Argentina porque no permite planificar prácticamente nada. Los números que se conocieron hoy los trae en detalle Damián Dipache. Bueno, Pablo, habíamos tenido en el mes de noviembre 2,5% de inflación, alimentos 2,1%. Tenemos para mostrarle primero cuáles fueron los rubros que más subieron de inflación en el mes de noviembre. Ahí los ven. Restaurantes y hoteles 5,9%, casi 6% en el mes de diciembre. Bebidas alcohólicas y tabaco 5,4%. Transporte, estos subieron por encima el indicador general del 3,8%, ¿no? Transporte 4,9%. Prendas de vestir y calzado 4,8%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, fuerte evolución, recordemos que había sido 2,1% en noviembre, 4,3%. Y recreación y cultura 4%. Estos son los rubros que subieron por encima del indicador general del 3,8%. Ahora te voy a mostrar por detalle el top 5 de regiones donde más subieron ciertos rubros. Por ejemplo, el rubro que más subió en el año fue restaurantes y hoteles. ¿Te acordás del previaje? Sí, claro. Que se subsidió, ¿te acordás que se sacó el financiamiento de los viajes al exterior? Pasala bien en las termas, Damián. Bueno, ¿sí? generó un recalentamiento de precios enorme. Fue el rubro que más subió y en la provincia de Buenos Aires, 68,1% interanual. Recordemos que la inflación, bien vos abriste tu columna, 50,9%, 68,1%. Prendas de vestir y calzado en la provincia de Buenos Aires subió 67,2% frente a esa inflación interanual del 50,9%. En la Patagonia lo que más subió fue la región donde más subió el transporte, 64,5%. La educación donde más subió fue en la provincia de Buenos Aires, 62,3%. Y en el noreste de nuestro país, bebidas alcohólicas y tabaco fue el lugar donde más subió, 61,5%. ¿Ves que la inflación en algunos lugares tiene un calor muy, pero muy superior al que vemos en términos promedio? Y este es el top 5 de los productos que más subieron en materia de alimentos. El asado pasó de 763 pesos el kilo a 884 pesos, 15,9%. La nalga de 913 pesos a 1022 pesos, 12% en un mes. La colita de cuadril de 853 pesos a 944 pesos, 10,8% de aumento. La paleta de 702 pesos a 764 pesos, 8,8% de aumento. Y el yogur de 195 centímetros cúbicos de 111 pesos a 121 pesos. Si tomás la gestión acumulada de Alberto Fernández, tenés 104,9% de inflación. Tremendo, me dejás sin palabras casi, Damián, pero pasan también otras cosas en la Argentina, otras cosas insólitas. Resulta que Luis Delía convocó a una marcha, sí, así como se los digo, para echar a los jueces de la Corte. Hasta acá no hay ningún problema porque Luis Delía no es funcionario de nada. El problema es cuando lo apoya, por ejemplo, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. A ver qué decía. ¿Qué te parece el llamado a una marcha el 1 de febrero a la Corte Suprema que se está organizando? Sí, mira, a mí me parece bien, desde ya toda expresión popular, expresión directa de la gente, yo siempre la avalo y me parece absolutamente sano y necesario. Siempre estoy a favor de las manifestaciones, de la manifestación popular, de la manifestación de la gente, que es en definitiva cuando sin intermediario la gente le dice al poder y a los poderes hegemónicos cuál es su opinión y cuál es su límite, sobre todo, porque lo que estamos llegando acá es a límites absolutos que creíamos que no podían ser superados y que el gobierno de Mauricio Macri los superó altamente. Yo me pregunto, Repetimos, Pablo. ¿no? Repetimos, perdón. Sí. Juan Martín Mena es viceministro de Justicia, es el hombre de Cristina Kirchner en la justicia y está acompañando y fogoneando una marcha convocada por Luis Delía para echar a los jueces de la Corte Suprema. Sí, yo me pregunto si en qué encuesta habrá leído Juan Martín Mena que eso es una prioridad de la gente, ¿no? Echar a la Corte Suprema. Mirá si la gente tiene en la cabeza... No, bueno,
y además la gravedad de que responde directamente a Cristina Kirchner. A mí me parece gravísimo. Bueno, también parte de la institucionalmente. No, pero además es como si el Ministerio de Seguridad llamara a una marcha en favor de la inseguridad. Quiero decir, la Corte Suprema es el órgano superior de la justicia, y convocar desde la política a una marcha en contra es un acto golpista. Quiero decir, es uno de los 3 poderes de la República, la Corte Suprema. Juan Manuel. Bueno, y el presidente de alguna manera avaló esto también. No, de alguna manera no, lo avaló directamente. Lo avaló directamente porque ellos no creen en la justicia independiente, porque tienen una corte independiente y lo tienen que asumir y no lo pueden asumir, porque Cristina tiene causas pendientes en la corte, tiene planteos en la corte que está esperando que le salgan a favor y no ve que le vayan a salir a favor. Entonces tiene una intencionalidad esto. En parte es la impunidad, en parte es un montón de juicios pendientes que pueden perjudicar los programas de gobierno o las decisiones arbitrarias, como haberle quitado a la Ciudad de Buenos Aires una cantidad de fondos de un día para el otro en una ley inconstitucional. Ese tipo de cosas le preocupa. Quieren dominar a la justicia y quieren dominar al sistema en general. No han podido y ya era patético. Pero no se le perdió, Juan Manuel, ¿no se pasó ya Juan Manuel el cuarto de hora para querer dominar a la justicia? Porque bueno, esto era antes de perder una elección, ¿no? El presidente, yo creo que Cristina en su pelea constante no se resigna, intenta. Bueno, además lo ha intentado de muchas maneras. De muchas maneras y no se agota. La verdad que hay que el número. Claro, no se agota. No, ella es perseverante y está bien. El problema es lo patético Santa Cruz, del presidente, ¿no? Viene de Santa Cruz, de cuando los Kirchner no aceptaron un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz para reponer al procurador, a Sosa. O sea, ellos no aceptan límites. No. Cualquier institución que le ponga un límite es enemiga. Y son habilidosos para pensar estrategias. Hace poco me recordaba Mariana Zubik porque Parrilli presentó un proyecto para modificar la ley de consulta popular y me dice, así en Santa Cruz, con una consulta popular empezaron a modificar la Constitución y a que tengan reelección, varias reelecciones el gobernador de Santa Cruz. Y seguramente hagan esos intentos. Nosotros por suerte les conocemos la hoja de ruta y vamos y estamos atentos. Pero la verdad que la perseverancia de Cristina es entendible porque está con causas pendientes, pero el rol del presidente es bastante patético porque apenas tiene quórum en el Senado Juan Manuel, como para modificar algo. Juan Manuel y Laura, ¿esto no tendrá un poco que ver con cierta reactivación en la causa Otesur Los Sauces, que como yo lo veo es la causa que más compromete a la vicepresidenta Cristina Kirchner? Seguramente porque aparte está apelado ese sobreseimiento y casación después de la feria, lo tendrá que resolver, dudo que pase mucho más tiempo que febrero, y Cristina va a tener que ir a ese juicio oral que trató de evitar a fines del año pasado. ¿Eso podría ocurrir en la gestión de Alberto Fernández? ¿Con los tiempos de la ocurrir justicia? en febrero, marzo de este año? Debería ocurrir. No, que arranque un juicio oral, digo. Seguramente, debería ocurrir así. Debería ocurrir, no tiene por qué no pasar, hay un juicio oral en trámite. Bueno, está la causa de los cuadernos también, ¿no? Que está en la etapa de ser elevada a juicio pero oral pensemos y la de algo, obra si Carlos pública. Menem, que gobernó 10 años y no fue tan refractario a la política como Cristina, digamos, no cosechó los enemigos y las tempestades que cosechó esta mujer, y trató, digamos, fue condescendiente con la justicia y se comió dos condenas, porque esta señora no se las va a comer. ¿Quién cree que es que va a estar por encima? Pero pará, porque acá estás diciendo algo poder, importante. ¿no? ¿Vos creés que Cristina Kirchner en algún momento va a terminar condenada y presa? Porque Menem estuvo Yo preso. creo que condenada va a terminar, después dependerá de si tiene fueros eternamente y la gente la vota para senadora o para vicepresidenta o para lo que sea, si esa condena podrá ser cumplida. Y tal vez sí, tal vez termine en su lugar en el mundo, encerrada en un arresto domiciliario después de los 70 años, que no falta tanto tiempo. Sobre todo después de la pérdida de poder, ¿no? Acaba de perder las elecciones y en su territorio. Ese es un punto importante. Para ser senador uno tiene que sacar votos. Ahora, ¿hasta qué punto esta política del gobierno hacia la justicia no termina siendo piantavotos, Juan Manuel? Bueno, termina siendo piantavotos. Yo creo que la gente cuando ve que la preocupación de los principales dirigentes, de los que lideran el país, tiene que ver con una corte que yo no la veo, digamos, con problemas de funcionamiento. En todo caso, tiene los problemas que tiene la burocracia argentina en general, pero no es una corte que uno pueda decir que es una corte del gobierno o es una corte de Cambiemos, una corte de personas muy independientes. De hecho, lo suficientemente independiente para que la haya criticado en sus oportunidades, de Macri a Cristina o al que sea, y eso es sano. No es una corte Bueno, de a Carrió a algunos miembros de la corte no le gusta mucho.
Lorenzetti, pero le pedimos juicio político, como correspondía. Carrió integró toda la vida, mientras fue diputado, la Comisión de Juicio Político. Corresponde a los diputados que integramos, o que son diputados, pero especialmente a los que integran esa comisión, proponerlo. Y ahora a mí me tocó hasta diciembre ocupar ese lugar, y es ese caso. Después los otros jueces son muy respetables. La Corte es un problema para Cristina Kirchner, no para la sociedad. Para porque no le garantiza la impunidad. No entra en las prioridades, cuando uno ve gente, sondeos de la opinión, inflación le preocupa, que es lo que vimos recién. Inflación, la trabajo, inseguridad. Es eso, la salud. Y están siempre en el podio esos hace 10 años que están en el Claro. podio. Sí, Ese sí. es La el justicia problema. no es el tema. sale de ahí. Sí, y eso es lo piantavotos, Pablo, vos que decías es piantavotos. Lo que es piantavotos es ver a una vicepresidenta autoabsorbida en sus problemas y completamente desinteresada de los problemas de la gente. Muy pocas veces, si vos analizás el discurso de Cristina Kirchner, se refirió a la pandemia, se condolió por sus compatriotas fallecidos en la pandemia. Poquísimas veces. Ella está totalmente absorbida con Por la sus cuestión causas. judicial. Y tiene 60% de imagen negativa. Y también tiene gente que la sostiene. Juan Ramos Padilla es uno de los que convocó a la marcha. Juan Ramos Padilla es el papá de Alejo Ramos Padilla, lo conocerán, el juez de Dolores. Se hizo famoso, ahora no está más en Dolores, pero se hizo famoso por eso. Nosotros convocamos a todos con banderas argentinas. La izquierda, los peronistas, los radicales que no perdieron la dignidad y la memoria, y a cualquier habitante de la República que quiera una justicia para todos y todas. Qué picado que está esto, Juan Manuel, ¿no? Porque todos con la misma bandera piden cosas distintas. Sí, la verdad yo no quiero subestimarlo, pero son personajes grotescos, ¿no? Ramos Padilla, padre, dice cada cosa. Algunas veces llega en Twitter de una persona que yo creo que sí, pero está bien, ¿no? Ojalá fueran solamente grotescos. El problema es que Alejo Ramos Padilla, la verdad es que tiene mucho poder, y desde su juzgado, cuando estuvo ahí, la verdad que es el que operó todo esto que uno puede definir como lawfare, ¿no? Es decir, ¿de qué lado está el lawfare, ¿no? Esto es interesante preguntárselo, porque pareciera ser que el kirchnerismo acusa a los demás de aquellos mismos que ejerce. ¿Cómo ves esto, Juan Lo Manuel? veo efectivamente así. Digo, son grotescos, pero son peligrosos, lo tenemos claro. Y Alejo Ramos Padilla es hoy el juez federal de La Plata, de la provincia de Buenos Juzgado Aires, tiene a uno, cargo sí. el Juzgado 1, que es el que controla las elecciones. Nosotros lo llenamos de escritos para garantizarnos que la elección del año pasado sea ordenada esto y es transparente, obsceno, pero prácticamente. Esto hay que la decirlo, verdad ¿no? necesitamos otro tipo. Lo impugnamos, de hecho, en el Senado con la coalición cívica Ramos Padilla. Lograron en ese momento, tenían los votos, y hoy es juez, y hoy la Argentina y la provincia de Buenos Aires se va a tener que bancar un juez por muchos años. Difícil. Pero si estamos atentos y firmes, yo creo que vamos a poder tener algunas mínimas garantías, por lo menos que las elecciones sean limpias. Ojalá haya boleta única cuando votemos en 2 años, porque la verdad seguir así, con estos jueces y estas condiciones, es Bueno, pero complicado. eso fue el gran triunfo del kirchnerismo en parte, ¿no? Que durante tantos años de gobierno colonizó parte de la justicia. Así es. Y colonizó bastante, y eso tiene en el Consejo de la Magistratura, cuando uno ve las elecciones de los jueces que tienen representación en el Consejo van a elecciones, y cada vez más la lista que responde al kirchnerismo saca cada vez más votos, porque hay cada vez más magistrados que fueron nombrados por ellos. Esto es un dato importante. ¿Cómo es eso? Contanos un poquitito más. Claro, se van a elecciones y hay 2 listas que compiten, y en general gana la lista que es independiente, digamos, que no responde al kirchnerismo, pero Justicia Legítima, ese tipo de agrupaciones, han ido colocando cada vez más magistrados que, cuando se votan a sí mismos, votan gente que está más cercana al gobierno de Cristina Kirchner, y eso es peligroso, porque la justicia tiene que ser despolitizada, no tiene que estar colonizada por nadie. Ojalá haya, lo hablábamos con Carrió hace poco, Consejo de la Magistratura, que hay un fallo de la Corte y vamos a volver a una ley del año 97. ¿Qué hay que corregirle a esa ley? ¿La cantidad de miembros? No. Lo que hay que corregirle son los concursos, que es el gran defecto que todavía no hemos podido solucionar. Que los exámenes sean, nadie se copie, porque todavía hay casos de gente, jueces que se han copiado, y que cuando hay exámenes con jurados independientes, después el Consejo elija entre los que sacaron las mejores notas, que después no por una Pero entrevista perdóname la te ignorancia, cambie. ¿por qué no Pero, pasa eso? A ver, Juan, Debería ocurrir. acá es que todo Pasa. el mundo lo sabe, y Lilita Carrió más que nadie, que acá no llega juez el más meritorio en términos generales, sino el que tiene el mejor padrino político.
Y En muchos el casos tema, sucede a ver, eso. jueces como Alejo Ramos Padilla o como muchos años atrás Ollarvide, son jueces que después tienen que devolver esos favores políticos de algún modo con fallos que benefician a sus padrinos políticos. Ese es. Hasta que no se revise eso en la Argentina. Eso se tiene que revisar con muchos ojos puestos ahí, con el mejor sistema posible, con todas las garantías. Al Consejo de la Magistratura le han faltado garantías y cada vez que Cristina o el oficialismo lo ha querido modificar para dominarlo, no para independizarlo y para que los más capacitados lleguen a esos cargos y no necesite nadie tener amigos, necesita estudiar, trabajar y ser competente, ¿no? ¿Tiene poder, vos considerás que pese a haber perdido las elecciones sigue teniendo poder de daño, poder de aumentar su injerencia en la justicia? De daño sí, de daño es lo que tiene. Es una persona que maneja el Senado, que maneja un porcentaje importante del bloque oficialista de senadores, que condiciona al presidente todo el tiempo, que tiene a cargo su gente organismos muy importantes del Estado, como el PAMI, como la ANSES, que son organismos con muchos recursos, que tienen intendentes importantes que le responden, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos. Es una persona con capacidad de daño, cada vez con menos legitimidad, yo creo que cada vez más alejada de la sociedad, pero hay que tramitar ese fin de ciclo. Ese fin de ciclo puede ser doloroso, porque cuando alguien está tan acorralado, lo más probable es que tire del mantel o que intente prender fuego todo, ¿no? Ustedes saben que una de las grandes incorporaciones del